Ok, quiero comenzar hablando un poco del equipo. Este equipo pues se viene fortaleciendo, venimos creciendo no solamente en Colombia, en Ecuador, en Perú. Tenemos las divisiones por capítulos, tenemos nuestros mentores en las juntas de mejoramiento. Ahora vamos a hablar un poco del staffing de juntas directivas, donde también tenemos a Andrés apoyándonos. Y está todo el equipo de soporte, un equipo de operaciones, community manager. Entonces, este grupo de personas pues trabajamos pues, para que mantengamos la comunidad muy viva. Con lo que estamos promoviendo, que son espacios distintos, formas de trabajo distintos, bienvenidos y les digo que estemos acá en este escenario que creo que va a ser muy adecuado para el tema que vamos a tratar. Nosotros hemos venido hablando de tiempo atrás en la comunidad del tema de transformación digital como un tema obligado, porque efectivamente estamos abocados a los cambios que ya no voy a repetir porque todos los hemos vivido. Y dentro de esos desafíos ya hemos conversado nuestras experiencias, qué dificultades tenemos en la compañía, cómo lo hemos abordado con nuestros expertos. Y hemos visto muchas experiencias, cada uno mira metodologías distintas que se acomodan a su empresa. Finalmente, lo más importante que están buscando nuestras compañías es evitar la obsolescencia empresarial. Todos hablan del tema, algunos no sabemos cómo recorrerlo, otros tienen una expectativa mucho mayor, otros mucho menor, otros ven que no va a pasar. Pero definitivamente lo que está pasando es que la gran barrera de todo lo que estamos viviendo es el tema de la cultura, porque hemos visto que esta transformación no es un tema solo tecnológico, sino de cambio de comportamientos, de modelos de negocio, y ese va a ser el tema de hoy. Vamos a hablar de eso durante muchos años, pierde vigencia cada vez más rápido. Entonces el proceso de aprendizaje antes era aprendo para trabajar, hoy trabajo y voy aprendiendo. Y eso genera un ritmo totalmente diferente. Y genera también unas características de aprendizaje que son necesarias e importantes en el perfil del talento que queremos, digamos, reclutar en nuestros equipos. La capacidad ya no de tener un gran conocimiento todo guardado en el mindset, sí la capacidad de aprender rápido. Otro elemento importante es que la combinación, alguien hablaba en estos días con un cliente, estábamos hablando de que las nuevas estructuras organizacionales son cold bodies, warm bodies y hot bodies. Uno tiene que definir estar en el hot body, es decir, realmente esos equipos, digamos, con los que no puedo dejar de vivir. Los warm bodies cada vez van a terminar siendo mucho más pequeños y los cold bodies van a ser justamente los robots que van a entrar a reemplazar una cantidad de elementos. ¿Cierto? Entonces, como nosotros vamos, porque van a cambiar seguramente esos niveles, y el reto alrededor de esos temas que estamos tocando es cómo vamos a llegar a dar respuesta. Porque lo que quizás es una constante en este momento, lo que sucede ahora, y quizás si eso es llamativo, es la velocidad con la que se produce. Eso es lo verdaderamente novedoso de todo este proceso. Y quizás ustedes lo viven todo el tiempo. Muchas veces nosotros nos juntamos con un montón de gente, quizás con perfiles muy parecidos a los de ustedes, en donde nos hemos formado en la academia tratando de aprender o dominar alguna técnica, y nos damos cuenta que en estos momentos tener dominio sobre una técnica cada vez se nos hace más difícil. Cuando creímos que aprendimos algo ya quedó obsoleto. Esa sensación de no poder dominar lo que se está moviendo, lo que se está viniendo, es lo que genera que nosotros estemos en permanente transformación. Es decir, nos estamos inventando todo el tiempo. Y cada vez que aparecen estos procesos de cambio y por consiguiente de transformarnos, nos empezamos a dar cuenta que algunas cosas no nos funcionan. Y lo más interesante de los temas de cambio cultural es que son fuerzas no muy visibles. Lo que nosotros tenemos que crear es una cultura que sea ágil. Es una cultura que esté dispuesta a enfrentarse a esos desafíos de cambiar. Y que la podamos moldear muy rápidamente para reaccionar muy rápidamente a los entornos cambiantes del mercado. No podemos estar esperando a tener un proyecto de transformación digital para acordarnos de la cultura, porque son procesos muy largos, son procesos muy profundos, son procesos muy transformacionales, y que hay que hacerlo en épocas en donde no estemos en crisis.
Porque si una organización ya está preocupada y tiene problemas, es muchísimo más difícil cambiar una cultura. Entonces, las organizaciones que funcionan bien, generalmente es porque han logrado tener una cultura muy ágil frente a los cambios. La segunda cosa que las organizaciones que operan bien frente a entornos muy turbulentos hacen muy bien es que han encontrado un propósito. Nosotros, la mayoría de todos nosotros nos hemos crecido pensando en que tenemos un lema o tenemos un eslogan o nuestras organizaciones tienen algo que los distingue y que dice tal o cual cosa, pero un propósito es mucho más que eso. Un propósito alinea a las personas, un propósito inspira a la gente, un propósito moviliza las voluntades de las personas y ese propósito es algo mucho más profundo y más poderoso que tener una frase bonita. Generalmente las organizaciones que son muy exitosas, este propósito lo tienen muy claro, saben de la importancia que tiene y lo viven. Tener un propósito en donde una persona se levante a la mañana temprano motivadísima por ir a trabajar, motivada por ir a trabajar, que disfrute el tiempo que pasa en un trabajo, que se sienta seguro en el trabajo y no amenazado, y llegue a su casa feliz porque cumplió con lo que se espera de él y lo logró y se realizó. Eso es lo que genera un propósito en un grupo humano. Entonces, ¿por qué era importante? Primera pregunta, ¿qué están haciendo bien las organizaciones que lo hacen bien? Son dos cosas: tienen un propósito y tienen culturas ágiles. Y la tercera pregunta que tenía preparada para transmitirles a ustedes es, bueno, ¿y cómo se activa la cultura? Y quizás, como decían mis colegas antes, pues de una manera bastante razonable, que tiene básicamente 4 pasos. El primer paso es que generalmente las personas todavía nos seguimos comportando como cuando éramos o vivíamos en las cavernas. Y es mucho más lindo escuchar una historia que recibir un PowerPoint o un correo. Por lo tanto, hay que construir esa historia de cambio. Hay que lograr contarlo, hay que contárselo a la organización. Hay que ser capaz de armar una historia de cambio. Es la forma en la que más fácil nos llegan las ideas y los conceptos. Lo segundo que hay que hacer es que hay que lograr que los líderes de una organización, hablaban de acá de Dios, pues los líderes de una organización coincidan, compren, empujen, se adueñen de ese cambio cultural. La tercera cosa que hay que hacer, hay que poner movimiento, hay que echarlo en movimiento, hay que ser muy inteligente para buscar quiénes son esas primeras personas que rompen la inercia de la organización y que se convierten en multiplicadores. Eso es poner en movimiento la cultura. Y la última etapa es tratar de evaluar si nos está funcionando bien, haber fijado objetivos para saber si nos fue bien o no nos fue tan bien, y por supuesto reconocer y reconocernos por cada cosa que hemos logrado. Hablando de transformación digital, yo quiero compartirles un par de frases que alguna vez vi sobre el tema de la transformación digital y que me impactaron mucho y que además me pusieron mucho a pensar sobre lo que está pasando en este momento. Y esta se la escuché al rector de la Universidad de La Sabana en un evento que hicieron sobre transformación digital. Y él decía, nosotros no estamos viviendo un cambio, una época de cambios. De hecho, venimos de vivir épocas de cambio. Nosotros estamos viviendo realmente algo más trascendental, que es un cambio de época. Y de hecho, cuando nos ponemos a pensar que modelos tradicionales que existían por años y que de pronto son retados y puestos en jaque por startups, por compañías que nunca existieron, pensamos que realmente algo está pasando, o sea que se está produciendo en efecto ese cambio de época y nos damos cuenta que estamos viviendo algo que parece ser importante. Buenas noches para todos. Buenas noches. Importante comenzar primero definiendo qué es cultura, porque nosotros hemos venido hablando mucho de qué es transformación digital, pero importante que nos homologuemos en el concepto. Si nos vamos desde Shane, nosotros hablamos de que la cultura es un conjunto de presunciones básicas. Entonces aquí empezamos a ver claves, no son verdades, son presunciones básicas que un conjunto de personas descubren, desarrollan o crean.
¿Para qué? Para poder enfrentar retos. Y esos retos tienen dos focos esenciales, y eso es lo que nosotros buscamos con la cultura. Una adaptación al externo, y lo vemos en cualquier tribu, en cualquier cultura, una tribu urbana, una tribu indígena. Nosotros creamos materiales para protegernos de la lluvia, protegernos de los animales, dentro de las ciudades también, entonces diseñamos para adaptarnos a ese externo y para lograr una integración interna. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un sentido de identidad. Entonces, cuando estamos hablando de cultura, estamos buscando de eso. Y lo decía Spencer y lo decía Darwin, no es el más fuerte el que sobrevive, sino el que más fácil se adapta a ese entorno. Hoy todos creemos en la digitalización, hoy todos creemos en la transformación digital, pero cuando empezamos a ver la organización, vemos que los procesos no son digitales, vemos que los sistemas de medición no son digitales. Entonces, ¿cómo nosotros trascendemos también de un tema de creencias, donde estamos llegando directamente a las personas y primero empezamos a analizar ese contexto? ¿Cómo ese contexto lo empezamos a alinear? Entonces, otras dos claves que hemos encontrado. Primero, transformación digital. Si lo vamos a meter dentro de nuestra cultura, esa cultura que va a dar respuesta. Entonces, nosotros hoy en ISA tenemos tres determinantes. ¿Cuáles son los tres determinantes hoy en ISA? Un propósito superior, como lo mencionaste, conexiones que inspiran. La digitalización nos va a ayudar a conexiones que inspiran completamente. Lo alineamos con un tema de estrategia. ¿Lo encontramos? Sí, porque hoy la estrategia de ISA, hoy declaramos una estrategia ISA 2030, dentro de los proyectos estratégicos logramos tener un proyecto que se llama transformación digital. Entonces también lo tenemos alineado con la estrategia. Y otro tema fundamental, las capacidades y las competencias. Si las capacidades y las competencias hoy de la organización también dan cuenta de esa transformación digital, estamos alineados. Entonces es importante encontrar cuáles son los determinantes. Otra cosa súper importante, la cultura no tiene fórmula, la cultura es dinámica porque hace parte de esa estrategia. Entonces no es que lo que nos funciona hoy en ISA le va a funcionar a Bianca, le va a funcionar a Falabella, no. Nosotros hoy tenemos que entender muy bien la cultura de la empresa y esas acciones que se hagan son para esa cultura. Ya lo que uno hace es apropiarse de unas lecciones aprendidas y adaptarlo a la cultura a la que uno quiere llegar. Entonces encontramos los determinantes. Empezamos a generar un contexto. Ese contexto nos va a generar unos comportamientos. Entonces las personas van a empezar a comportarse de una manera porque el contexto está dado. Y después esos comportamientos se van a traducir en unas creencias. Entonces es muy importante cómo creamos un contexto. Entonces ahí estaba el reto. ¿Cómo vamos a crear nosotros el contexto en ISA? Entonces hoy, ¿qué dijimos? Transformación digital en ISA la vamos a ver desde dos frentes. Desde un frente cultural y desde un frente de gestión del cambio. Toda transformación cultural requiere cambio, no todo cambio requiere transformación cultural. Entonces nosotros, ¿cómo lo vamos a ver? Entonces nosotros hoy estamos declarando en la organización que uno de los rasgos culturales de la cultura ISA es la digitalización, gestión digital. Hoy la estamos construyendo. Hoy no le tenemos el nombre propio, pero sabemos que va a quedar como un rasgo de nosotros. Pero también lo tenemos como un proyecto. Entonces, si lo vemos como rasgo, lo vamos a empezar a trabajar a través de experiencias y a través de contenido. Entonces, a través puede ser de cursos virtuales, a través de ICAR, de comunicación, pero trascender no de la comunicación informativa, sino de la conversación que realmente genere espacios donde podamos desmitificar mitos. Ojo que no hay nada peor que un mito dentro de una organización, porque un mito, cuando no se desmitifica, se convierte en verdad. Entonces, empecemos a hablar de los mitos y tabúes en torno de la digitalización. Ponemos un ejemplo puntual. En unas conversaciones que estábamos teniendo, una de las personas que tiene más de 50 años decía que extrañaba mucho que antes ISA era un lugar. Ojo, no está hablando de una familia, está hablando de un lugar. ¿Qué connotación tiene el hogar? El hogar es ese templo, ese espacio seguro, es donde yo me siento protegido. ¿Y qué pasa? Empieza a haber un montón de cambios. Obviamente esa persona tiene miedo y es normal. Pero entonces nosotros ¿cómo vamos a acompañar ese miedo? Nosotros ¿cómo vamos a habilitar? Puede tener un miedo a que vienen un montón de herramientas, un montón de formas de trabajo que yo no estaba acostumbrado, vienen un montón de cosas. ¿Cómo lo empezamos a adecuar? Entonces es importante trabajar esos mitos y tabúes y dentro de eso nosotros estamos proponiendo hacer experimentos sociales. Entonces, experimentos sociales que le apunten a la transformación digital. Un experimento social es bueno porque vos lo podés tener el tiempo que quieras que dure. Y
si el experimento social de pronto no funcionó, pues lo quitas y quedó como experimento. Entonces, no tener miedo, y lo mencionabas, a hacer pruebas pilotos. Hagámoslos. ¿Qué tal? Entonces, hoy, por ejemplo, y estamos hablando de transformación digital, ¿por qué no empezamos a medir clima en tiempo real? ¿Por qué lo vamos a hacer una medición anual? Entonces, ¿qué tal si ponemos una tablet a la entrada y hacemos una pregunta? Y las personas empiezan a interactuar. Ahí estamos hablando de transformación digital, pero no le estamos poniendo rótulo, lo estamos poniendo en el contexto. Entonces, es importante desde la cultura. Y ya desde la gestión del cambio, nosotros estamos hablando de una metodología que tenemos dentro del grupo que creamos y donde estamos hablando de 5 drivers o habilitadores. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer esa gestión del cambio? A través de los líderes, claramente. Pero no solamente del líder sponsor del cambio, también de esos líderes que están ahí escondidos y que nos van a ayudar a movilizar. Entonces, no solamente la figura directiva, sino estos que están aquí, en ese conjunto de personas y que nos ayudan a dar señales. Tenemos otro frente que es procesos. Entonces, es muy importante no solamente trabajar en el tema de creencias y personas, volvemos a lo mismo. Cambiamos el mindset, el contexto no está cambiado, entonces ¿cómo empezamos a trabajar en procesos? Hoy un proceso que estamos haciendo, gestión del desempeño. Entonces hoy gestión del desempeño lo estamos transformando. Entonces ya estamos proponiendo un feedback en tiempo real. Entonces venga a través de una app, ¿cómo empezamos a generar un feedback después de una reunión? ¿Cómo nosotros empezamos también a interactuar sin ponerle el tiempo? Tenemos otro frente, que es todo el tema de riesgos. ¿Qué riesgos están asociados? ¿Será que un riesgo es fuga de talento? Porque las personas tienen miedo a no responder frente a eso y se nos van. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar esos riesgos? Otro tema es la comunicación fundamental. Entonces, nosotros desde la comunicación, ¿cómo empezamos a trabajar ese componente? Y otro es el aprendizaje. Entonces, ¿cómo empezamos a habilitar? Acciones puntuales que estamos haciendo hoy dentro de transformación digital en gestión del cambio. Queremos lanzar como grupo un programa que es mentoría inversa. Entonces, ¿qué es mentoría inversa? Siempre hemos tenido la figura del mentor, la persona con mucha experiencia, con años de aprendizaje que le enseña a un mentí o a un aprendiz. Entonces, hoy decimos, cambiemos el rol. Entonces, hoy van a ser esos jóvenes inicialmente que le van a enseñar a esas personas más adultas